Evangelio del día. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: «Ay de ustedes, que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres, ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar, se lo impiden». Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Homilía del Papa Francisco. Cuando un cristiano se convierte en discípulo de la ideología, ha perdido la fe y ya no es discípulo de Jesús. Y el único antídoto contra tal peligro es la oración. Este es el mensaje que el Papa Francisco tomó de la liturgia de la palabra de la misa celebrada el jueves 17 de octubre por la mañana en Santa Marta. El pontífice centró su homilía en el pasaje evangélico de Lucas que relata la advertencia de Jesús a los doctores de la ley: «Ay de vosotros, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, vosotros no habéis entrado y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido», asociando a ello la imagen de una iglesia cerrada, en la que la gente que pasa delante no puede entrar, y de donde el Señor que está dentro no puede salir. De aquí la referencia a esos cristianos que tienen en su mano la llave y se la llevan, no abren la puerta, o peor, se detienen en la puerta, y no dejan entrar. Pero ¿cuál es la causa de todo ello? El Santo Padre la identificó en la falta de testimonio cristiano, que se presenta aún más grave si el cristiano en cuestión es un sacerdote, un obispo, un papa. Por lo demás, Jesús es muy claro cuando dice: «Id, salid hasta los confines del mundo. Enseñad lo que yo he enseñado. Bautizad, id a las encrucijadas de los caminos y traed a todos dentro, buenos y malos». Así dice Jesús, todos dentro. En el cristiano que asume esta actitud de llave en el bolsillo y puerta cerrada, existe, según el pontífice, todo un proceso espiritual y mental, que lleva a que la fe pase por un alambique, transformándola en ideología. Pero, la ideología, advirtió, no convoca. En las ideologías no está Jesús. Jesús es ternura, amor, mansedumbre, y las ideologías, de cualquier sentido, son siempre rígidas. Se corre el riesgo de hacer al cristiano discípulo de esta actitud de pensamiento, antes que discípulo de Jesús. Por ello sigue siendo actual el reproche de Cristo: «Vosotros os habéis llevado la llave del conocimiento», pues, el conocimiento de Jesús se ha transformado en un conocimiento ideológico y también moralista, según el mismo comportamiento de los doctores de la ley que cerraban la puerta con tantas prescripciones. El Papa recordó al respecto otra advertencia de Cristo, contenida en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, contra escribas y fariseos que lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Es precisamente a causa de estas actitudes que se desencadena un proceso por el que la fe se convierte en ideología y la ideología espanta. La ideología expulsa a la gente y aleja a la iglesia de la gente. El Papa Francisco definió una enfermedad grave esta de los cristianos ideólogos, pero se dijo también consciente de que se trata de una enfermedad no nueva. Ya había hablado de ello el apóstol Juan en su primera carta, describiendo a los cristianos que pierden la fe y prefieren las ideologías. Su actitud es hacerse rígidos, moralistas, eticistas, pero sin bondad. Entonces es necesario preguntarse qué provoca, en el corazón de ese cristiano, de ese sacerdote, de ese obispo, o de ese papa, una actitud así. Para el Papa Francisco la respuesta es sencilla: ese cristiano no reza. Y si no hay oración, se cierra la puerta. Así que, la llave que abre la puerta a la fe es la oración. Porque, cuando un cristiano no ora, su testimonio es soberbio. Y él mismo es un soberbio, es un orgulloso, es uno seguro de sí, no es humilde. Busca la propia promoción. En cambio, cuando un cristiano ora, no se aleja de la fe, habla con Jesús. El Santo Padre puntualizó al respecto que el verbo orar no significa decir oraciones, porque también los doctores de la ley decían muchas oraciones, pero solo para hacerse ver. En efecto, una cosa es orar y otra es decir oraciones. En este último caso se abandona la fe, transformándola precisamente en ideología moralista y sin Jesús.
Quienes oran como los doctores de la ley, apuntó el pontífice, reaccionan de igual modo cuando un profeta o un buen cristiano les reprocha, utilizando el mismo método que se usó contra Jesús. Al salir de allí los escribas y los fariseos empezaron a acosarlo implacablemente, dijo, repitiendo las palabras del pasaje evangélico, y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarle con alguna palabra de su boca. Porque, comentó, estos ideólogos son hostiles e insidiosos. No son transparentes, y pobrecitos, son gente ensuciada por la soberbia. De ahí la invitación conclusiva a pedir al Señor la gracia de no dejar nunca, de orar para no perder la fe, y de permanecer humildes, a fin de no transformarse en personas cerradas que cierran el camino al Señor. Santa Marta, 17 de octubre de 2013.